Hola, voy a esperar que se está cargando la pantalla. No se deja de cargar la pantalla. No se termina de cargar la pantalla. Vamos a esperar a que se comparta la pantalla. Ok, ya ahora que pueden ver la pantalla, buenas noches. Hoy vamos a repasar un poco estas estructuras que siempre están presentes en, mm, en el examen, en cada uno de los textos que vienen en el examen de inglés. No hay que aprendérselas. Anteriormente sí preguntaban el significado de estas palabras, pero ya ahora con el nuevo programa no las presenta. Sin embargo, están allí en el texto. ¿Ok? Hay unas que hacen énfasis, otras que complementan información, additionally and additional, adicionalmente, furthermore, además, also, to, también, además, as well as that, también como esto, besides, además, in addition, moreover, significan en adición, además, not only, but also, no solamente esto, sino aquello, apart from this, aparte de esto, ok, absolutely, importante, clearly, especially, obviously, indeed, como para enfatizar, darle fuerza a una oración. Contrast, unlike, nevertheless, a menos que, sin embargo, o sea, eso es como un pero. On the other hand, por otra parte, nonetheless, em, no lo menos también, o sí, no obstante, despite, in spite of, a pesar de, en contraste a, mientras, alternativamente, even so, aún así, para establecer orden, first, second, third, finally, at this time, en este momento, following, siguiendo, previously, anteriormente, before, antes, subsequently, subsecuentemente, por encima de todo, último, pero no lo menos, sí, no lo menos importante, first and foremost, también primero y más que todo. Como resultado, consecuencia, además, tal que, consecuentemente, así, para esta razón, debido a. Hay algunos que se repiten y tienen varias funciones, ¿ok? Para, mm, um, para ejemplificar, esa es la palabra, ejemplificar. Usamos, for example, for instance, significa lo mismo, por ejemplo, such as, tales como, including, ¿ok? In this case, proof, una prueba de eso, como, para demostrar, para aclarar, comparar, similarmente, igualmente, de la misma manera, así como también, similar a, lo mismo que, eh, lo mismo, eh, este mismo enfoque o tópico en la misma manera, para resumir, summary es resumir, en conclusión, para resumir, ¿ok? En corto o en breve o en resumen, para sumar, en resumen, brevemente, para concluir. Por aquí hay uno que aunque no está en el mismo cuadrito, que es however, sale bastante en los textos, se parece mucho al significado de nevertheless. ¿Ok? Sin embargo, no obstante, un pero más formal.
¿Por qué les hablo de esto? Porque no siempre van a ver los mismos conectores en todos los textos. Recuerden que cuando nosotros hablamos, nos comunicamos o usamos palabras que son muy diferentes a las que utilizamos cuando escribimos. El discurso escrito se caracteriza por ser bastante formal, ¿ok? Y por eso se usan estas palabras que permiten darle adecuación y coherencia a los textos. Bien, acá tenemos también otra forma de presentarlo. En addition, y ambos, y también, además, lo que es más, además, ¿ok? Se puede traducir similarmente, pero es importante reconocer que hay diferentes palabras que tienen el mismo significado. Si vemos en un texto que se usa mucho un solo conector, entonces el texto carece de riqueza en la parte de redacción. En contraste aquí, pero, aunque, a pesar de, a pesar, mientras, aún así, por otra parte, sin embargo, todavía. Y en las líneas azules aquí vemos un ejemplo de cómo se usan esos linking words. Estoy buscando la palabra en español. Conectores, ¿ok? Para dar ejemplo, tal que, como, por ejemplo, que for instance también se puede traducir como ejemplo, especialmente, en particular. Y ahí tenemos un ejemplo. I would like to write an essay. For example, you could tell me about your family and siblings, ¿ok? Me gustaría escribir un ensayo. Por ejemplo, pudieras decirme acerca de tu familia y hermanos. Para dar causa, para establecer una razón, como, porque, desde, por esta razón, debido a, entonces, como resultado. Y ahí tenemos el ejemplo. We unfortunately had to leave early as our child was ill and we had to rush home. Desafortunadamente nos tenemos que ir temprano porque nuestro hijo, nuestro niño estaba enfermo y teníamos que correr a casa. Y para establecer efecto resultado, therefore, so, consequently, as a result, for this reason, that. Además, consecuentemente, entonces, como resultado de, por esta razón, que. Ok, aquí hay algunos ejercicios. Anteriormente, como les decía, en programas, incluso, sí, 2013, 2014, todavía preguntaban este tipo hacían ejercicios para responder de qué conector se trataba. Pero ya no, ya están dentro de cada texto, no hay que asustarse, yo se los estoy mostrando hoy, porque de repente usted está revisando un texto y ve esas palabras y dice, ¿qué es esto? Son palabras que me ayudan a darle coherencia y adecuación al texto, ¿ok? Entonces me voy a saltar estos ejercicios, aquí también hay otro, ¿verdad? Donde tenía que complementarse. Yo solía colocar también ese tipo de ejercicios las primeras veces que yo trabajé con bachillerato por madurez, con inglés. Anteriormente se utilizaba, siempre habían dos lecturas que tenían que ver con cocina y una de ellas era una receta, entonces siempre había preguntas relacionadas con los ingredientes. En la receta o con la forma de prepararlo. Las primeras casi siempre eran de ingredientes y después cómo lo preparamos. Este tiempo verbal es present perfect, les hablé de él la semana pasada, no hemos entrado, como decir, en forma con este tiempo verbal y hoy tampoco va a ser la clase para eso. Vamos a destinar una clase para eso. Más bien hoy quería también ampliar el vocabulario, esta clase más que todo viene de vocabulario, la primera parte de Linking Words y esta segunda parte, vamos a verla, tiene que ver con modales, auxiliares modales, que también están bastante presentes tanto en las preguntas como en el texto. Ya casi llego ahí.
Este es el present presente progressive, que si trabaja, aquí está. Si trabajamos con el present tense, del present perfect, de ahí al present continuous es present perfect continuous, es solo un saltito adicional. Como les decía, aquí estamos trabajando con verbos modales. Estos son los verbos modales, los que vemos acá, can, could, y son de los que me expresan habilidad. Can, could, may, permiso. En este caso, can, could, también se pueden usar para pedir permiso. May es más formal. Para dar un consejo se utiliza should, debería, debería. Y para establecer obligación, en este caso, must or have to. Tienes que hacer, debes hacer esto. Posibilidad, vean que vuelvo a trabajar con can, could, may y might. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando se usa can or could para habilidad, David can speak 3 languages. David puede hablar 3 idiomas. He could speak fluent French when he was 5. Él podía hablar francés fluido cuando tenía 5. Para pedir permiso, can, could, may. Can I sit in that chair, please? ¿Me puedo sentar en esa silla, por favor? Could I open the window? ¿Podría abrir la ventana? May I borrow your dictionary? ¿Te puedo pedir prestado tu diccionario? May es más formal, pero en el caso del examen usted puede encontrar textos o preguntas donde usan can, could o may. Para dar consejo, should, siempre. ¿Qué significa un consejo? Que yo lo puedo decir, pero no necesariamente la persona lo tiene que hacer. You should visit your dentist at least twice a year. Deberías visitar al dentista al menos 2 veces al año. You should try to lose weight. Deberías tratar de perder peso. Como mandatory, obligatoriamente, usamos must or have to. Tienes que, debes hacer tal cosa. I must memorize all of these rules about tenses. Tengo que memorizar o debo memorizar todas estas reglas acerca de los tiempos verbales. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Tienes que quitarte los zapatos antes de entrar a la mezquita. ¿Ok? Entonces son cosas que tenemos que hacer sí o sí. Must or have to. Y possibility, una posibilidad. May, might, could, can. Luce bien, pero podría ser costoso. Richard puede venir a vernos mañana. Es una posibilidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver todos los verbos auxiliares con excepción de to be, have, do, son llamados verbos modales o modal verbs. ¿Por qué? Porque los usamos en situaciones donde se pide permiso, se habla de posibilidad, se da un consejo, por eso se les añade la palabra modal. ¿Ok? Tiene que ver con em, prácticas de cortesía. ¿Ok? Entonces, los modales existen como verbos de ayuda, es decir, no pueden ser el verbo principal en una oración. Necesitan otro verbo para darle sentido. You should have. Okay, I can speak. I ought to get some insect repellent. Okay. I can talk. Por eso aquí vemos el otro verbo. Puedo hablar con el gerente. Podría hablar con el gerente. Solitos no existen, ¿ok? I can swim, puedo nadar. I can dance, bailo, yo bailo, ¿ok? Pero lleva el can porque expresa la habilidad. I must talk to the manager, me es permitido y podría decidir hacerlo. May es más cortés, ¿ok? I might talk to the manager. ¿Es posible que hable con el gerente? Existe una posibilidad. I must talk to the manager. Debo hablar con el gerente. I shall talk. Voy a hablar con el gerente. Shall, en este caso, tiene el mismo uso de will. No lo he visto en exámenes de inglés. Y futuro. Se refiere a tiempo futuro. I should talk to the manager. En este caso, yo debería. Ese should significa debería hablar con el gerente. ¿Ok? Debería de hacerlo, pero no necesariamente eso va a pasar, como dice ahí.
porque es para consejo. Debería hablar con el gerente. Debería hacerlo, pero no es necesario. Ought to y should son sinónimos, son auxiliares. Pero ese ought to realmente no lo he visto en un examen. He visto más should, ¿ok? Que ought to. I will talk to the manager. Hablaré con el gerente. I would talk. Yo hablaría con el gerente. Este would que vemos acá le da la terminación ia al verbo en español. I would talk. Yo hablaría. ¿Ok? Por eso vemos acá, yo hablaría con el gerente. Ujú. Y me expresa posibilidad. Ahora, solitos. Can and could. Can and could. Can and could. Expresan habilidad en el presente y could es el pasado de can. Me permite pedir permiso de manera muy informal y pedir permiso es más educado. Could I use your bathroom, please? Esto es más informal. Para solicitar algo, can you help me? ¿Me puedes ayudar? Y aquí es más cortés. Ese more polite significa más cortés. ¿Me pasarías la sal, por favor? ¿Me podrías pasar la sal? Posibilidad. Puede ser que haga frío esta noche allí. Posibilidad en el pasado, pero en este caso se agrega could have broken your leg. Que tú pudiste haberte roto la pierna. Para ofrecer ayuda a alguien, can I carry your bags for you? Can I help you? Suggestion, we could go to the movies if you like. En este caso vean que cambia la función. Could se puede usar para hacer sugerencias. Cannot, not allowed, no permitido, no puede fumar en este cuarto. Así lo he visto en el examen como cannot o como can't. No puedes ir a la fiesta, es que no, no está permitido. Y condicional, una persona que sea capaz de o esté en la habilidad de hacer algo. If we have some oranges, I could make you some fresh juice. O sea, si tuviéramos naranjas, podría hacerte un jugo fresco. O sea, si yo tuviera esto, entonces sería capaz de hacer aquello. Es lo que quiere decir ese uso de could. We can fix this. Nosotros podemos arreglar esto. Nancy can visit us next weekend. Nancy nos puede visitar el próximo fin de semana. Could tiene dos usos, como forma de pasado de can, o sea que también indica una habilidad física o capacidad mental, pero en el pasado. He could run a marathon when he was young. Él podía correr una maratón cuando estaba joven o cuando era joven. Y en este caso, para expresar una posibilidad, podría. ¿Ok? Podría cantar, podría soñar, podría jugar, podría leer. Ahora bien, con respecto a estos dos auxiliares, may or might, ellos pueden ser intercambiados sin una diferencia significativa en el significado. Sin embargo, however, aquí lo vemos, el auxiliar might a menudo implica una oportunidad más pequeña de que eso pase cuando se expresan o cuando se usan para expresar posibilidad. It may rain. Hay un 70% de probabilidad. It might rain. Disminuye. ¿Ok? Might, la posibilidad es más pequeña. Cuando la expresión wishes or giving permission only may is used. Cuando se habla de deseos o de dar permiso, solamente se usa may, no se usa might. Ambas pueden expresar posibilidad, como dice aquí. Ambas para dar permiso solo may, como lo vemos acá. Pedir permiso, may, preferiblemente. Para expresar deseos, may the new year bring you happiness. Puede que el año nuevo te traiga felicidad. Y especular sobre acciones pasadas. She's late, she may have missed her plane. Ella va tarde o está retrasada, puede haber perdido su avión. May indica posibilidad en el presente o en el futuro. También indica permiso para ejecutar o realizar una acción. May I come in? Puedo entrar, por ejemplo. May indica la posibilidad
de que ocurra una acción, pero no necesariamente indica que va a pasar. Es como decir, existe la posibilidad remota de que esto suceda. En este caso, su equivalente en español es podría y expresa tiempo presente y futuro. May not es la forma negativa de may. O sea, no puedes. Must y have to. Must y have to son usados. También expresan obligación, imposición por una persona que habla, mientras have to expresa obligaciones externas. You must complete this essay by Friday. Deben completar este ensayo para el viernes. We have to complete this essay by Friday. Tenemos que hacer. ¿Ok? Aquí habla de obligaciones externas, algo que tengo que cumplir que sea externo. ¿Ok? I must take a shower. Debo bañarme. Pero es algo que yo debo hacer internamente. Entonces, must está más usado allí. Es más común usar have to en lugar de must en algunas preguntas. Does he have to do the test? Él tiene que hacer la prueba. Y para forma negativa, must se puede negar directamente con mustn't y don't have to or doesn't have to. Obligation, obligación, debes usar el cinturón de seguridad cuando manejas para deducir alguna certeza sobre algo de que algo es verdad. Eh, Mira toda esa nieve, debe estar frío afuera. Para enfatizar necesidad, las plantas deben tener luz y agua para crecer. Para una recomendación fuerte, debemos estar juntos o reunirnos para cenar pronto. Y mustn't es prohibición, no debes usar tu teléfono mientras manejas. Usamos had to instead of must, usamos had to en vez de must como forma pasada. Tenía que pagar mi ticket de velocidad ayer. Must nos indica obligación, necesidad, deber o condición y eso no puede cambiar. Se usa para referirse tanto al presente como al futuro. Importante, must not es la forma de negativa de must e indica prohibición. Si must indica debes hacer esto, must not indica no debes hacer eso. En el caso de should, para dar consejo o sugerencia, your hair is too long, you should get a haircut. Tu cabello está muy largo, deberías ir a cortártelo. Situation like likely in the present. Mary should be at home now. Mary debería estar en casa ahora. Llámala. Likely in the future. También para como predicción. They should win tonight. They're a better team. Ellos deberían ganar esta noche. Por eso se usa aquí futuro. Ellos son un equipo mejor. Should have past participle. Significa que el sujeto no está completamente en su obligación en el pasado o no actuó de manera responsable. You should have given your boss the report yesterday when he asked for it. Tú le debiste haber dado a tu jefe, debiste haberle dado a tu jefe el informe, el reporte ayer cuando él te preguntó por eso. Should be y el verbo en ing. Aquí el sujeto no está completamente en la obligación ahora o no está actuando con sensibilidad. You should be wearing your seatbelt. Deberías estar usando tu cinturón de seguridad. We should be studying for the test right now. Nosotros deberíamos estar estudiando para el test, para la prueba, justo ahora. Ok, en este caso, should versus ought to. El should puede ser reemplazado por el ought to sin ningún cambio en especial en el significado. Deberías estudiar más, deberías estudiar más. Ought to sounds more formal, o sea, el ought to es más formal que el should. Y por eso se usa con menos frecuencia. Por eso les decía que esta expresión ought to
No la he visto nunca en ningún examen, pero should sí. Nosotros usamos shouldn't para aconsejar no hacer algo. Usualmente es cuando se trata de una cosa mala o equivocada. You shouldn't throw your litter onto the street. No deberías basura en la calle. You shouldn't play with those wires. No deberías jugar con esos alambres. Si él no debería jugar con esos alambres si él no sabe qué está haciendo. No deberías no deberías trabajar tanto. Usamos should, ought to y had better para hablar sobre consejos, sugerencias, tratos o alerta. Este had better tampoco lo he visto en los exámenes. Les vuelvo a recordar que la expresión que más he visto es should. Nunca vamos a usar to después de should. Should not or shouldn't, ¿ok? Es la forma negativa. Usamos should get together more often. Nosotros deberíamos, bueno, perdón, son ejemplos. Deberíamos reunirnos más a menudo. You should not leave your car in neutral. No debería dejar su carro en neutro. Debería estar, I should speak lower. No, I should speak slower. Debería hablar más lento porque no sé, estoy grabando este video y ustedes lo van a revisar. Y me disculpo si anteriormente había estado haciéndolo muy rápido. Pero sí, deberíamos, I should uh, present this information uh, slower, más lento, correcto. They shouldn't eat so much sugar. Ellos no deberían comer tanta azúcar. ¿Sí? Porque, o sea, cuando se usa shouldn't es un consejo de algo que no se debería hacer porque es algo que puede hacernos daño o puede estar equivocado. ¿Ok? Cuando hacemos preguntas, should. Pero como vimos en el ejemplo, como comenzamos a ver en el ejemplo del examen que les presenté la semana pasada, no hay ninguna pregunta que empiece con should. Todas las preguntas son de WH questions. Y de hecho, en los exámenes de bachillerato de madurez que he revisado, que ya los tengo, también todas las preguntas comienzan con WH questions. Y eso es bastante positivo porque entonces va más directa la información en la pregunta, busco de manera un poco más directa también en el texto y obviamente ahí voy a enganchar como las respuestas. No sé si les había comentado, pero esta primera clase, esta primera parte de la clase sí se los había dicho. Íbamos a trabajar eso y después íbamos a continuar con el modelo de examen que comenzamos a revisar desde la semana pasada ya con un poco de más detalle. Podemos usar auto, pero no me voy a tener ahí porque en el examen no sale, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Y had better tampoco, tampoco lo... Y aquí hay algunos usos de los auxiliares modales en este caso. Y aquí me dicen para saber cuál es el que voy a utilizar. Igual acá otro ejercicio para completar con los auxiliares modales. Y esto también es una clase aparte. Ok, entonces hoy vimos linking words, que son conectores, y vimos auxiliares modales. Ajá.
Vamos ahora a continuar con el modelo que comenzamos la semana pasada. Y ahora no lo encuentro. Para hacer revisión de estas estructuras que estudiamos hoy o que presentamos hoy. Sí, ahora a veces lo quiero y está ahí a la mano y a veces no. Y no entiendo. Ujú. Ok, tomemos en este caso otro ejemplo. Mientras aparece ese archivo, no aparece, esto fue un programa que llevó el ministerio en esos años, pero ahí no tengo preguntas. Era lo que les decía. Ahí veíamos más em, completar eh, ejemplos de, aquí está. ¿Ven? Ahora que no lo estaba buscando, ya lo encontré. La semana pasada llegamos hasta la pregunta 10, si mal no recuerdo, pero igual aquí voy a volver a repasar para que tratemos de encontrar linking words o mm, modals. No lo sé si está. Ah, aquí está uno. I think it might interest. Le pudiera interesar a las personas. Aquí estamos viendo el might. Ok. I've been working on... Esto es un intensifier quite. No hemos visto intensifiers, pero en este caso linking words y modal verbs son más prioritarios, son temas más prioritarios. Okay, aquí veamos lo de frecuencia, often, they even, hasta me han enseñado español básico, even, ¿ok? Para que no se asusten cuando vean ese tipo de preguntas. Aquí, en las preguntas no veo sino WH questions, ¿ok? En la segunda parte, esto es un presente perfecto que tampoco lo hemos tocado, nos están faltando los comparativos, los superlativos, presente perfecto. Ujú. Simplemente aquí estoy buscando un poquito de linking words, maybe. Aquí no creo porque son comentarios. Difícilmente vamos a ver algo de eso. Entonces vamos a continuar en este caso con Bravery Native People in Costa Rica. Recuerden que la unidad 2 habla de sostenibilidad y los Bribri son una comunidad aborigen y se dice que las comunidades aborígenes generalmente tienen muy buenas prácticas de respeto a la naturaleza, de conservación de la naturaleza. Por eso es que en este caso, en esta unidad 2 que habla de sostenibilidad,
La primera lectura que nos presenta es acerca de la etnia british. Entonces, son gente nativa en Costa Rica. Recuerden que hago skimming primero, ok. Todo el texto me va a hablar de los british. Entonces, la primera pregunta que me hace este texto, bueno, vamos a ver, no, pues después lo vemos. Vamos primero a practicar la técnica de skimming y scanning, ¿verdad? Y luego ya nos quedamos repasando algunos tópicos que podamos aprovechar de esta lectura. En este caso me dice esa palabra region, región. Entonces voy buscando la palabra región, voy buscando la palabra región. Costa Rica is home in the region of Limón. Ajá, no dice nada de Limón. Of the Bribri population, población, population being the largest in the country. Siendo esto es un superlativo, esto todavía no lo hemos estudiado, pero ahí está. Están muy presentes en preguntas, textos y respuestas. Deep, ahí sí dice profundo. En el Caribe Sur, en la región Caribe Sur. Y aquí tengo entonces la respuesta. En la región Caribe Sur. Y este Talamanca Mountain Range sería la cordillera de Talamanca. Y con esa palabra range ahí, range, indica cordillera. ¿Ok? Bribri, translated English. ¿Ok? Aquí ya me habla, esto me habla de la ubicación. Seguimos, ¿verdad? Y dice, translated into Spanish, es valiente. Bribri significa valiente. Si yo me sé la respuesta en inglés, ¿cómo se dice valiente? Pues marco esto. Pero aquí también dice meaning brave in English, lo que significa brave in English. ¿Ok? Si se me dificulta verlo, ¿verdad? ¿Qué hago entonces? Pues también lo puedo hacer por descarte. Green mountains, montañas verdes, no significa valiente. Independent, independiente, no significa valiente. Rainforest son bosques lluviosos, eso no significa valiente. Entonces, en este caso no es ni la A, ni la B, ni la C, obviamente nos queda la D. Se los hice por donde sí, que es por donde sale en el texto, y se los hice por si acaso usted no encuentra la respuesta en el texto, por descarte. A veces también es viable responder a las preguntas eh, por descarte. Entonces, what is the Bribri language spoken by the native people? Ajá, voy a buscar. They speak two languages, Spanish and one that is indigenous, the Bribri language, which is Chibcha language of Central America. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que habla los nativos como tal? El Chibcha. ¿Okay? Esa habla de idiomas, de language. Y aquí sigue esta lectura refiriéndose al idioma. Importance of the Bribri language in their culture. Porque es importante el idioma nativo en su cultura. Todo este párrafo, aquí habla, aquí empieza de que hablan español, no sé qué, ¿ok? Y aquí dice que ellos continúan hablándolo a través de las generaciones. Con frecuencia se habla en sus casas, entre las familias, dentro de centros religiosos y durante sus ceremonias tradicionales. Entonces vean acá, is often spoken in their homes. Is often used in their homes. Aquí está la respuesta. ¿Okay? Si no les había dicho, aprovecho la oportunidad para comentárselos ahora. Tengan mucho cuidado cuando salen respuestas. Ay, perdón, que esto está súper chiquitito. Respuestas con only, con just, en este caso. Generalmente, a menos que el texto me diga lo contrario, generalmente no las veo. Solo si el texto me infiere eso, entonces sí.
Y ya les voy a explicar por qué. Ese only significa solamente, ¿ok? ¿Y qué significa ese solamente? Solamente se habla durante las ceremonias tradicionales. ¿Y qué me dice el texto? Que lo hablan en las casas, en las familias, con las familias, entre familiares, dentro de centros religiosos o durante sus ceremonias tradicionales. ¿Ok? Entonces se habla en diferentes situaciones, no solamente en las ceremonias tradicionales. Entonces por eso no es la opción D. Esta often used in their homes, often spoken in their homes. Ahí habla, hablado, usado. Tenemos acá el pasado participio de un verbo irregular como speak, spoke, spoken, y este que es regular que termina en ed, como vimos cuando estudiamos el pasado. Dice que no pasa a lo largo de las generaciones. Y aquí dice que ellos continúan hablándolo a través de las generaciones, lo contrario. Cuidado entonces también cuando una respuesta tenga no. ¿Ok? Vean eso. Aquí dice que no y en el texto dice que sí. Y un idioma que se usa mucho en el Festival de Cacao. Les vuelvo a repetir, el párrafo que habla del idioma, del lenguaje, bribri, es este. Más abajo habla es de otras cosas. Aquí bien dice Cacao Festival. La gente se reúne para respetar la tradición con baile, música y por supuesto la gente prueba cacao. Entonces, no, nada que ver. Esto habla del idioma y este es el párrafo que se refiere al idioma. Y vean acá, no, no. Cuando usted vea un no en el examen, escriba no. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro cerebro no procesa el no. Y si el cerebro no procesa el no, entonces hay que escribirlo, hay que ayudar al cerebro. No está mencionado. ¿Cuál no está mencionado? ¿Cuál dialecto no está mencionado? ¿Cuál es la palabra que voy a buscar entonces? Dialectos. ¿Ok? Y aquí dice que hay 3. ¿Y cuántas opciones tengo? 4. Por lo tanto, tiene que haber alguno que no aparece en el texto y esa va a ser la respuesta. Entonces aquí dice salitre cavagra. Aquí está, entonces esa no es. Coroma, aquí está. Caxiamube, Caxiamube. ¿Cuál es el que no menciona el texto? El Central Pacific. Ok, vamos ahora al texto a revisar si hay alguna de las estructuras que acabamos de ver en la primera parte de este video y ponerle práctica o algo de lo que ya hayamos visto también en clases anteriores. Entonces, los nativos, la gente bribri en Costa Rica. El mundo conoce a Costa Rica como un destino de escenas increíbles, desde los bosques nublados o nubosos hasta los bosques lluviosos que tienen selvas verdes, playas tropicales y las montañas verdes más ricas. Pero hay mucho más de este país hermoso, bonito. Las personas y su cultura lo hacen especial y único. Costa Rica es el hogar en la región de Limón de la población bribri, siendo la más grande en el país. Adentrándonos en el Caribe Sur, en la región del Caribe Sur de Costa Rica, cerca del borde con Panamá, los bribris viven dispersados a lo largo de toda la cordillera de Talamanca y las islas del sur. El nombre bribri, traducido al español, es valiente, significando brave o brave en inglés. O sea, la palabra valiente se dice brave en inglés, brave. Este es el espíritu de los bribri, o sea, que sostiene fuertemente en contra del paso del tiempo, las pruebas del tiempo, porque ellos siguen sus creencias, sus tradiciones y su cultura. Ellos hablan 2 idiomas, el español y uno que es el idioma bribri, el cual es el lenguaje o idioma chipcha de América Central y que ellos continúan hablándolo a través de las generaciones. Este con frecuencia se habla en sus casas, entre familiares,
dentro de sus centros religiosos y durante las ceremonias tradicionales. Vean que hasta ahí casi que llegamos. Ah, no, hasta este parrafito de acá. Dice, su grupo se nombra Bribri, el nombre del Bribri, del grupo Bribri, significa montañoso. Hay tres diferentes dialectos que se hablan, los cuales han sido nombrados después de que los grupos los han usado. El Salitre Cabragra, que es el Pacífico, Coroma hacia el este y el Caxia Mugre en el oeste. Los bribris tienen una cultura rica, unas tradiciones culturales muy ricas, que están totalmente conectadas a su tierra y sus tradiciones. Ellos tienen un fuerte sentido de la comunidad y conservan normas culturales que han pasado a lo largo de las generaciones. Una de las tradiciones más importantes entre los bribris es su práctica del cultivo de cacao y la producción de chocolate. El cacao representa o tiene un lugar importante en su cultura y se usa en diversas ceremonias y celebraciones. Cada año celebran el Festival de Cacao. La comunidad se reúne para respetar esta tradición con música, baile y, por supuesto, probar el cacao. Las diferentes formas de probar el cacao. No, creo que no vimos nada de los linking words, ¿verdad? No, no, no. ¿Ok? Ni tampoco vimos los consejos, ni, o sea, los modal verbs. Tampoco, no me fijé. O sea, acá, este es igual, sostenibilidad, es el segundo texto de sostenibilidad. Y con eso se termina la segunda unidad del programa de bachillerato por madurez. Aquí dice Six Countries Sustainability. Son 6 países. Y aquí está, uno es Costa Rica, 2 es Dinamarca, 3 es Francia, 4 es Islandia, 5 es Suecia y 6 es Suiza. Ok, el texto habla de 6 países y trae 6 países. Sostenibilidad. ¿A qué les suena a ustedes la palabra sostenibilidad? Se ha venido hablando desde hace un tiempo para acá que la sostenibilidad es que nosotros seamos capaces de usar los recursos naturales, el agua, la madera, los seres vivos, ¿verdad? Los animales que utilizamos para comer, las plantas, y que lo usemos de manera responsable para garantizar que los que vienen, ¿verdad? Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente, también puedan eh, utilizar esos recursos naturales también como lo usamos nosotros, o hasta mejor de lo que nosotros los hemos usado. Entonces, como les venía diciendo, si es sostenibilidad, ¿ok? ¿Qué tendrán en común para la sostenibilidad? Por ejemplo, Costa Rica me habla de renewable sources, fuentes renovables, ¿ok? Aquí también, en el caso de Dinamarca, me habla de energía renovable. En el caso de Francia, vamos a ver, um, me habla de fuentes renovables, ¿ok? En el caso de Iceland, me habla de energía renovable, algo renovable. Y aquí me habla de energía renovable en el caso de Suecia. Aquí no me dice nada de eso, pero me dice que la mayoría de la energía se produce o viene del agua. Entonces, aquí me pregunta en la primera parte, ¿cuál es el asunto principal que trata el artículo? ¿Me habla de reciclaje? No, no me habla de reciclaje. Me habla de fuentes de energía sostenible. Si yo también tengo presente que esta segunda unidad, las lecturas 3 y 4, los textos 3 y 4, me hablan de sostenibilidad, vean que la única alternativa de respuesta que tiene la palabra sostenible es la B. ¿Ok? La tercera dice reducir los desperdicios de comida en Francia. No, porque hay otros países a los que se refiere el artículo.
y si habla de el chocolate y el queso de suizo, que son muy deliciosos. Tampoco me habla exclusivamente de Suiza, porque hay 5 países más allí en el texto. De hecho, el texto empieza 6 países que lideran el camino en la sostenibilidad. Espero de verdad que quienes vean esta grabación estén entendiendo y que yo no esté yendo muy rápido eh, en las clases, porque eso sí me preocuparía bastante. Igual, si tienen alguna duda, pues pueden escribirla, que estoy más que a la orden para servir. Aquí me pregunta, dice, which country is well on his way to becoming the first carbon neutral country? ¿Qué me llama la atención de esa pregunta? Me habla esto de acá, first carbon neutral country. ¿Cuál es el primer país carbono neutral? Entonces empiezo a buscar en el país. Empiezo aquí con esas palabras claves. On the way to becoming, aquí dice way to becoming, the first carbon neutral country. The first carbon neutral country. Entonces, ¿quién es o cuál país es? Costa Rica. Ok, voy a dejarlo un ratito así para que vean que las palabras coinciden, tanto en la pregunta como en el texto, lo que me lleva a la respuesta. En la siguiente pregunta, la 18, ¿verdad? Vean que dice 40, win, que habla de un 40%, y aquí dice win, casualmente se repite la otra palabra también. ¿Qué país es? Dinamarca. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí. Siempre la pregunta, les repito y les insisto, va a tener unas palabras claves que me van a permitir ir con esa palabra clave al texto y obviamente poder llegar a la opción de respuesta. Vean que yo voy borrando, no sé si se recuerdan que yo, o si se los dije, que es importante que el cuadernillo cuando lo tengan, cuando estén haciendo el examen, lo trabajen con lápiz de manera que puedan borrar y no se les solapen las respuestas, ¿ok? Entonces, acá dice Francia y aquí está Francia. Algo va a pasar con Francia. Y dice, to reduce food waste. What action? ¿Qué acción hizo Francia para reducir el desperdicio de la comida? Entonces tengo que buscar aquí food waste. Dealing with food waste. Están lidiando con el desperdicio de la basura. ¿Ok? Aquí, ¿qué pasó? A los supermercados se les pidió redistribuir leftover. Leftover significa las sobras de comida, leftover. ¿Ok? Pero aquí dice supermarkets, entonces, y dice were required. Entonces aquí dice requiring supermarkets to redistribute leftover food for charities. Redistribuir las sobras de comida para caridades. Y aquí dice to redistribute leftover food to charities. ¿Ok? Finalmente, aquí tenemos common future, una característica común de muchos de estos países sostenibles relacionada con las fuentes de energía. Entonces, si recuerdan, al principio yo subrayé en cada país esto, renewable sources, aquí solar, geotérmica, viento y la hidroeléctrica.
aquí hablaba de renewable energy, ¿ok? En este caso usan más el viento, aunque aquí dice solar y el viento. Francia, ¿ok? Habla de renewable sources y el problema que tienen con la comida, ¿verdad? Islandia habla de la alta calidad del agua, baja contaminación del aire y una política de cambio de clima efectiva. Y aquí dice energía renovable. Uf, Sweden habla de energía renovable. Y aquí habla luz del sol. Aquí habla de energía renovable también. Y aquí es el líder, Suiza es el líder en la sostenibilidad. Ah, ellos convierten la basura en energía, la reciclan. Y la mayoría de energía, aunque es producida, reduce la huella de carbono, pero todos hablan de ah, una mezcla de fuentes de energía renovable. Solar, agua, viento, ¿ok? En este caso de la basura, entre otras. ¿Por qué no son las otras opciones? Porque esta me habla de que confían eh, enormemente, pesadamente en el carbón, ¿ok? La segunda, usan la mayoría de la energía que ellos usan proviene del viento. Les subrayé en otros países que era geotérmica, solar, viento, agua, entre otros. La tercera, usan una mezcla, mix significa mezcla, mezcla, combinación, combination, ¿ok? De fuentes de energía renovables. Y en la última dice que usan fertilizantes químicos por encima de las fuentes de overs, por encima de las energías renovables. Y los fertilizantes, pues nunca hemos ah, conocido que se trate de o que sea compatible con la sostenibilidad. Al contrario, los fertilizantes tienen que ver con la contaminación, especialmente de los cuerpos de agua y del suelo. Entonces, fertilizante es sinónimo de contaminación, a menos que traiga la palabra orgánica o bio o algo así, porque ahorita hay sustancias también que se usan, biológicas, que se usan y técnicas que se usan para el control biológico de plantas. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Vean que en esta tampoco vimos los linking words ni nada de eso, pero tengámoslos presentes para futuras lecturas. Feliz noche. Tampoco vimos ni nada de eso, ¿ok? Pero en alguna lectura aparece. Muchísimas gracias por revisar este video y cualquier cosa recuerden que estoy completamente a la orden.